Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El verdadero conde de Montecristo. Belarmino se movía en Jalostoc como Edmundo Dantes, parte 2 del conde de Montecristo, rey del proyecto del barrio solidario del futuro. Así escribía Paco Ignacio Taibo sobre mí, circulando a mediados de los años 1970 entre el Puente Negro y San Cristóbal en Ecatepec. En realidad lo que le llamaba la atención era la zona misma, su gente, y lo que producía en quienes andábamos con ella. Encontraba en Agustín, Simón, Nabor, Fidel, Irineo, el Jarocho, el Huitas, Juan, Salvador y los demás, algo que parecía no hallarse en quienes en otros lados del Valle de México protagonizaban o se involucraban en el nuevo despertar de las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Era algo a un mismo tiempo impulsivo y paciente, que igual producía luchas muy decididas que una organización cuyo silencio auguraba un largo futuro. En el fondo había un mundo obrero con menos de 2 décadas de vida, compuesto casi en su totalidad por hombres y mujeres procedentes del campo o de pequeñas poblaciones del interior de la República. A una velocidad prodigiosa, ese mundo ocupaba llanos y montañas semidesérticos desde el principio de los tiempos, en los cuales las fábricas y las viviendas crecían profundamente interrelacionadas entre sí. Porque a diferencia de otros lugares, las familias solían vivir muy cerca de sus centros de trabajo. Fábricas y viviendas, solo eso existía en el municipio, fuera del pequeño espacio ocupado por los 7 pueblos y villas de orígenes seculares o milenarios. Ni colonias de clase media, ni comercios, ni nada más había allí, donde la orgullosa, gigantesca ciudad que dominaba la vida de la República Mexicana se había acostumbrado a echar cuanto le molestaba. Los gobiernos seguían cantando al milagro mexicano, que a partir de los 1940s había industrializado al país, alcanzando los municipios alrededor del Distrito Federal, donde la población crecía a un ritmo inusitado, ahora sobre todo en Ecatepec. A un lado y otro de la vía Morelos se había instalado el reino de los empresarios y se expandía el de sus socios, el partido y los sindicatos oficiales. Cada quien a su manera, unos y otros, veían criaturas de corazones y mentes pobres en las familias que hacían posible que electrodomésticos, alimentos procesados, herramientas, toneladas de acero, salieran de allí a miles, sin dejar un centavo para garantizarles techo, urbanizar las colonias, levantar clínicas, aliviar un poco la vida con mercados y centros de recreo. Y es que el milagro demandaba sacar cuanto se pudiera de aquella gente a la mayor brevedad, en plantas tan improvisadas como las condiciones lo permitieran, sin reparar en nada. No venía a cuento, por ejemplo, y sin exageración alguna, el número de dedos, ojos, piernas, oídos, pulmones, espaldas, cuerpos enteros perdidos en el camino. Los hacedores de la desastrada modernidad nacional no percibían que quienes abandonaban sus pueblos y rancherías, a veces desprendiéndose de cuanto había sido la razón de ser de sus antepasados, volvían a inventarse al llegar a Jalostoc, a Santa Clara Coatitla, a Tulpetlac, a las afueras de San Cristóbal, y que al hacerlo reinventaban también el entorno, desarrollando formas de vida y visiones de sí mismos y de la sociedad que los rebelaban contra sus condiciones de vida, para dignificar su lugar social y plantearse la necesidad de cambiar el presente y el futuro. Suena fácil decir esto, y no lo era en lo absoluto. Cada lucha, por modestos logros que se propusiera, resultaba una imperdonable ofensa para los empleadores, para las mafias sindicales y el monolítico Estado que justo en esos momentos se empleaba en la guerra sucia. Despidos, quiebras fraudulentas, maniobras de la autoridad laboral, grupos de choque y fuerzas públicas respondían al más tímido reclamo. El libro que aquí comienza está hecho con la memoria de unos cuantos de quienes participaron en los movimientos de Ideal Standard, la minadora Kramerman, Gas Metropolitano, Trail Mobile, Visa, General Electric, Alumex, Vidriera,
Spicer, Kelvinator, y en los numerosos que no se veían desde la calle y eran también muy intensos. Su obra pareció perderse en la nada cuando, entrada la década de 1980, se vino abajo el auge del sindicalismo democrático en el país. La insurrección electoral en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que en Ecatepec el régimen no pudo ocultar, demostraría lo contrario. La confirmación vendría en 2006, con un partido de izquierda capaz de hacerse del gobierno municipal, plagado de antiguos militantes obreros. Taibo II no se habría equivocado, pues a mediados de los años 1970, a lo largo de la vía Morelos, andaba un colectivo Conde de Montecristo, con su proyecto de barrio solidario del futuro. A su nombre va con amor el libro. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Comenzamos este año 2023 con la lectura de un texto en homenaje, muy sentido homenaje, a una persona muy importante del activismo sindical de la década de los 70, historiador, escritor, activista, un excelente ser humano con un gran sentido del humor, que desafortunadamente trascendió este plano existencial el 1 de enero pasado. Se trata de Jorge Belarmino Fernández, repito, un gran activista social, fundador de la Brigada para Leer en Libertad, que es justamente la que edita este libro que estamos retomando el día de hoy, que se llama San Ecatepec de los Obreros. Jorge Belarmino fue un personaje a quien tuvimos la oportunidad de conocer pues por su labor rescatando la historia del movimiento obrero mexicano, pero también por su interés en la historia en general. Él pues nació en la Ciudad de México, hijo de padres españoles que serían exiliados a partir de la Guerra Civil en España. Él de hecho era nieto de Belarmino Tomás Álvarez, quien fuera exgobernador general de Asturias y León en la primera mitad del siglo XX, y que, bueno, pues él representa esa parte del exilio español, pues ya nacido en México y que busca fortalecer sus raíces, pero sin olvidar tampoco la historia del país en donde nace, que es México, y lo refleja a través de varios textos muy interesantes sobre episodios muy particulares de la historia de México, particularmente la independencia, y un libro también muy interesante que tiene sobre el batallón de San Patricio durante la invasión norteamericana en 1847. Él incluso fue quien invita al Sindicato Mexicano de Electricistas a esta Feria del Libro de la Alameda, que organiza continuamente la Brigada para Leer en Libertad, y ahí estuvo presente nuestro compañero secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, dando una charla sobre la historia del sindicato, que fue fue presidida por el propio compañero Jorge Belarmino. Entonces, bueno, a su memoria de una persona que ha sido muy destacada en el movimiento social en nuestro país en el último tercio del siglo XX y en el inicio del siglo XXI, bueno, pues para él va dedicado este programa y la lectura de este texto, en donde retoma, como él lo menciona, pues una serie de testimonios, de hechos que se dan en este activismo. Recordemos que después de la masacre de Tlatelolco en el 68 y la persecución de los estudiantes, su encarcelamiento, la represión que vuelve a darse en 1971 con el halconazo, aquí cerca de la sede del sindicato, bueno, pues todo eso llevó a los jóvenes estudiantes de aquel entonces a radicalizar sus posiciones y a buscar a través de la acción, y no solamente a través del discurso o la marcha o el panfleto, buscar un verdadero cambio social en nuestro país. Y pues una parte importante de estos jóvenes estudiantes reprimidos en el 68 y en el 71 optan una parte por irse a la clandestinidad, a los movimientos guerrilleros que también en la década de los 70 fueron víctimas de esta guerra sucia que menciona en el inicio del libro el compañero Belarmino, Belar, como se le conocía entre la gente de la Brigada para la Libertad y la gente que tenía convivencia con Jorge Belarmino. Y bueno, otra parte de esos estudiantes y de esos jóvenes se dedican a promover la organización sindical en las fábricas, en los pequeños parques industriales que se estaban desarrollando en las orillas de la Ciudad de México, particularmente en esta zona de Ecatepec, una zona industrial
una zona industrial muy importante. Ahí es donde él particularmente dedica una buena parte de su esfuerzo para generar organización sindical. Recordemos, ya lo hemos platicado aquí, que el movimiento sindical que se impulsa desde la década de los 30, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues viene en una debacle ya a partir de la década de los 50 con el gobierno de Miguel Alemán, y pues esa debacle no se va a remontar a pesar de que hay muchos movimientos importantes como el de los ferrocarrileros, como el de los propios petroleros, mineros, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación antes de ser cooptado ya por el Estado, los médicos, y que, pues ya en la década de los 70 va a tener un renacimiento importante con estos pequeños sindicatos que se empiezan a conformar, aunque después pues va a venir también una represión fuerte con todo el poder que desde el Estado, a través de los sindicatos patronales, los sindicatos charros y la propia policía, las autoridades de la Secretaría de Trabajo se encargaron de ir ahogando estos movimientos. Sin embargo, pues va a haber un florecimiento después a través de esta gente militante con esa pasión por llevar adelante el verdadero cambio social en nuestro país. Y bueno, en este texto, San Ecatepec de los Obreros, Jorge Belarmino retoma pues tanto historias que le tocaron a él vivir en carne propia, como testimonios de otros compañeros que lo acompañaron en esa lucha, valga la redundancia. Y bueno, su propio trabajo va a ser motivo de un cuento del propio Paco Ignacio Taibo II en un texto conocido como El regreso de la verdadera araña, que son relatos cortos, y uno de ellos es justamente el que se refiere a Jorge Belarmino. Pero bueno, veamos estos textos escritos por el propio Belarmino que nos pintan un panorama mucho más amplio de lo que fue esta lucha en la década de los 70 en Ecatepec. Y comenzamos con este texto cortito que se titula Un mediodía en las afueras de la General Electric, 1974. Cuando 2 horas antes un tembloroso funcionario entregó a la carrera el papel en el cual la Secretaría del Trabajo declaraba la inexistencia de la huelga, el mundo alrededor de las 2 plantas pareció vaciarse, dejando a solas con los demonios al 150 que hacíamos guardia en las puertas. Ahora veíamos aparecer una mancha de gente acercándose desde el sur, por en medio de la vía Morelos, con palos, varillas y quién sabe si algo más todavía imprecisable, y la soledad se profundizaba. Lo hacía para ese 150 y para los, cuando menos, 2.500 trabajadores y trabajadoras de los 3.500 de la General que habían probado estar con el movimiento y a los cuales le había dado permiso para buscar trabajos momentáneos. La mancha se acercaba y no era temor lo que producía, sino un acusarse de cuanto con la soledad se había experimentado en esas 2 últimas horas. Coraje, impotencia, incertidumbre por el futuro. También en mí, que estaba allí no a la manera en que creía debía estar, como un enlace con los obreros organizados por su cuenta en Jalostoc, sino asumiendo una cierta calidad de dirigente en representación de los abogados castillejos. Los abogados castillejos eran pues un bufete jurídico que se encargaba de asesorar legalmente a estas pequeñas organizaciones de trabajadores para que conformaran sus sindicatos y pudieran pelear pues mejores condiciones de trabajo en estas fábricas, particularmente de electrodomésticos y marcas extranjeras que se estaban asentando en esa zona del Valle de México. Y bueno, en el caso de Jorge Belarmino, era del grupo de brigadistas que se dedicaban a organizar a los trabajadores, ¿no? A pie de fábrica, hablaban con ellos, los convencían, les explicaban sobre la lucha sindical, y ya también había trabajadores y trabajadoras que estaban conscientes del papel que debían jugar y que contaban con el apoyo de Belarmino y de todo este grupo de compañeros. El dolor y la confusión se volvieron casi insoportables cuando la mancha humana nos alcanzó. Se refiere lógicamente a un grupo de esquiroles y de rompehuelgas que eran impulsados por los sindicatos charros y por el propio patrón. Al frente, con un actuario enviado por la autoridad laboral, venía un tipo que pronto será famoso en esta historia, junto con su guardia personal, presumiendo pistolas al cinto.
Los seguidores, unos 150 o 200, esperando la orden de apalear y patear a los huelguistas. Pero si nadie les impedía abrir las puertas, según mandaban los papeles oficiales, al mediodía sería muy aburrido para ellos, al menos de que encontraran un pretexto. Mi compañero y yo, que no éramos trabajadores, servíamos perfectamente para eso, y por primera vez en mucho tiempo dejé que el más viejo de mis conocidos me tentara, el miedo. Me odié por reconocerlo. Mientras a un obrero le tenían sin cuidado las pistolas y los mazos y se les plantaba inventando que las llaves se habían perdido. Entre codazos, otros se acercaron para apoyarlo. Mi compañero se retiró prudentemente y yo me dije que no podía dejarlos así. Antes debía hablar por teléfono y apuré el paso hasta el único aparato en kilómetros a la redonda, que la Providencia había colocado a 50 metros. Entonces descubrí que los golpeadores no venían solos. Del lado contrario al cual habían utilizado para llegar, estaba lo que me pareció la reunión de toda la policía del Estado de México. Patrullas, julias, personal de la montada. Llamé a don Armando Castillejos para preguntarle si era posible que se presentara pronto una orden de reabrir las plantas y si no había una alternativa legal para evitarlo, siquiera unas horas. Las respuestas fueron las previsibles y di media vuelta. Nunca antes, ni después, hice un paseo como aquel. Los del cerco me recibieron empujones, preparados a divertirse conmigo. El famoso puso la mano sobre la culata de su arma y ante los que defendían la puerta aparecí como un cobarde. Denles la llave, por ahora no hay nada que hacer. ¿La llave? Se perdió, insistió campechanamente el que había iniciado el asunto sin voltear a mirarme. Entonces dejen que abran como puedan, dije, y rompí el momento de magia que la decisión de él y del puñado de hombres a su lado había creado y cuyo final no parecía importarles. Alejándome me sentí una basura y los de los palos echaron a correr detrás de mí y de mi compañero con el grito esperado. ¡Agitadores! Este es uno de los primeros relatos que hace de esa experiencia que pues no es una experiencia fácil, creo que a todos nos ha pasado o todos hemos vivido en algún momento de estos 13 años de resistencia y sobre todo en los primeros 5 o 6, el enfrentarnos a la fuerza pública, el enfrentarnos a estos personajes, particularmente nos tocó con la Policía Federal Preventiva, que estaba al mando de Genaro García Luna, este tremendo mafioso que hoy está encerrado en Nueva York esperando un dictamen que lo condene y lo refunda en la cárcel a él, y pues ya veremos si a Felipe Calderón. Pero bueno, esto nos recuerda toda esta historia de guardias y de pues hechos que nos tocó vivir directamente en la resistencia, de estos enfrentamientos para cuidar las puertas de los centros de trabajo, para cuidar la huelga de hambre, la primera huelga de hambre de nuestras compañeras aquí en Insurgentes y Reforma, la huelga de hambre del Zócalo, la masiva, los plantones que hicimos tanto en el Zócalo como en Bucareli, y bueno, finalmente pues es parte de este acervo histórico muy, muy emotivo de la clase trabajadora, de la que también formamos parte nosotros, de esa lucha histórica de los sindicatos independientes y democráticos. Este otro texto se llama De Precursores y dice así. A finales de los 60, Paco Ignacio Taibo II y una compañera suya de la Liga Comunista Espartaco dieron clases de educación básica a trabajadoras de la laminadora Kramerman. Paco no supo cómo fue a parar ahí. Fidel no se enteró de las clases, debido a que quizás no estaba en la fábrica todavía. Aunque pasado el tiempo podía comprender que las hubiera. Eran producto de la preocupación de unos 4,000 obreros y de los abogados Castillejo y Fernández del Real, tras la experiencia de los sindicatos independientes creados por la propia Kramerman y en Ideal Standard. Fidel llegó a ellos en un proceso que parecería simple accidente y no lo era del todo, como parte de una historia personal y colectiva iniciada en el Refugio, Zacatecas, cuando él cumplió 20 años de edad. El padre tenía 400 cabras, pero había que cuidarlas. A nuestro compañero, se refiere a Fidel, no le gustaba y se fue de mojado. Anduvo en la pizca de Texas, al terminar trató de avanzar con otros hacia el norte, un coyote los abandonó a la migra, y él fue a dar a Monterrey, Nuevo León, donde entró a una maestranza en que corrugaban varilla.
Desde ahí, a los 9 meses, le escribió por primera vez a su padre, pidiéndole ayuda. Y le contestaron como correspondía: te vienes por ti, cabrón. Muy respetuoso, regresó al pueblo para, a menos de 2 semanas, marcharse a la ciudad de Arkansas. Ya no había nada que hacer con él. Y cuando se acabó la chamba, volvió solo para esperar una tercera y luego una cuarta ocasión. En la última, en 1960, fue a un pueblito de Texas que estaba en la frontera. Un par de años estuvo hasta que llegaron los gusanos que escapaban de la Revolución Cubana. A nosotros nos pagaban diario $8 y fracción, y los cubanos se ofrecieron a cobrar 40 centavos la hora. Nos corrieron. Echó marcha atrás al refugio. Ahora el papá tenía bajo su responsabilidad a familias de sobrinos y sobrinas. Fidel no quiso ser una carga y se puso de vuelta al camino. Hay que recordar que estamos hablando de periodos muy duros de crisis económica, desde finales de los 60 hasta los 70, que obligaron a hacer esta migración masiva de mexicanas y mexicanos hacia el norte, particularmente hombres, ¿no?, que dejaban a muchas mujeres pues prácticamente sin ningún apoyo, salvo el dinero que llegara por giro postal. Entonces, bueno, Fidel no quiso ser una carga y se puso de vuelta al camino. Que esta vez lo hiciera en dirección contraria a la acostumbrada y hacia Ecatepec no resultaba casual. Varios del municipio se habían instalado en las colonias que crecían en Jalostoc. No es seguro, pero su primer trabajo posiblemente se lo indicó un paisano. Fue en la Mexalit de Santa Clara, donde hacían tubos de asbesto, supliendo a un obrero durante las vacaciones. Al terminar el plazo le dijeron adiós y se puso a seguir la vía del tren hacia San Cristóbal. Llegó a las bodegas de lo que en aquel tiempo se llamaba Sanitarios El Águila, cuyo nombre cambiarán luego al de Ideal Standard. Uno de los viejos que estaban ahí le preguntó: ¿quieres trabajar? Nomás díganme en qué. No era trabajo dentro de la fábrica, sino fuera, descargando furgones del ferrocarril, con materiales para los sanitarios: tanques, tapas, jaboneras, azulejos, medialetas. Les pagaban el carro a 120 pesos. Eran 4 trabajadores, de modo que tocaban a 30 pesos y a veces hacían 2 carros por día, cuando el salario mínimo andaba en 21.50. Transcurrió un año y pidió chamba en el interior al jefe de personal. Le dieron un contrato de 28 días de barrendero y no se hallaba, porque a lo que estaba impuesto era las friegas en los carros. Estos llevaban 40 toneladas y ellos los descargaban en 3 horas. Además, adentro el mínimo no le rendía y se lo dijo al jefe. Pues solo que te demos sábados y domingos con tiempo extra, le contestó el hombre. Había semanas en que ganaba 1,000 pesos, que era un dineral, y como vieron que tenía ambiciones, lo colocaron de ayudante para esmaltear color para las tazas, los tanques, etc. Aprendió la fórmula y se quedó como jefe de los molinos de esmalte a color. Había empezado una nueva vida, pues, pero por 6 años no se dio cuenta bien a bien del particular rumbo al que lo conducía el estar justo en ese lugar y tener a los amigos que tenía. Entonces apareció un sindicato setemista. Echó fuera al asesorado por los Castillejos y Fernández del Real, y Fidel y el resto de los trabajadores con poca antigüedad tardaron en darse cuenta del real significado de aquello. Cuando lo hicieron, fue que apareció en él el espíritu que lo conduciría por los próximos 40 años. Se dedicó a hacer labor de hormiga, para cambiar al comité ejecutivo charro. Lo descubrieron y corrieron porque es usted un rojillo, y empezó un nuevo peregrinar al boletinarlo en otras fábricas, hasta que sus paisanos se lo llevaron a la laminadora Kramerman, donde trabajaban, y se mantenía el sindicato independiente. Taibo II y su amiga habían llegado, pues, a la laminadora no por acto de mera voluntad, sino seguramente gracias a una invitación de Adelita Salazar, la compañera de despacho y esposa de Castillejos, quien había ido a parar a la cárcel durante el movimiento estudiantil del 68. Cosas muy importantes sucedieron de ese momento a los últimos meses de 1972, en que los trabajadores de la laminadora y otros abrieron las puertas a los nuevos extraños que éramos nosotros. Algunos habíamos compartido un hermoso, duro año de luchas obreras a lo largo del país. Así cierra esta parte del relato Jorge Belarmino, donde
genera o da a conocer esta implicación, no solo de los que de fuera llegaron con la intención de organizar a los trabajadores, sino de los propios trabajadores y trabajadoras que ya estaban conscientes de la situación adversa que estaban viviendo dentro de sus fuentes de empleo y decían, bueno, lo que necesitamos es organizarnos, nos faltan herramientas, y esta necesidad se complementa entonces con lo que hacen todos estos jóvenes en ese momento de la historia de México, que decían hay que generar este cambio. Y bueno, ese cambio se va generando de manera paulatina. Lógico, eran pequeños núcleos en toda esta zona del Estado de México, eran pequeños sindicatos que no tenían otro apoyo más que el que podían darles estas brigadas. Recordemos que en ese tiempo, pues toda la cuestión de derechos humanos respectivos al trabajo, pues no existían, no eran algo que se reconociera en nuestro país, y que además no existían centrales independientes o centrales que realmente pudieran apoyar a estos esfuerzos sindicales, salvo algunos muy concentrados, como fue el caso del FAT, el Frente Auténtico del Trabajo, que apoyó huelgas como las de Spicer y de otras pequeñas empresas que se dedicaban a estas labores, tanto de la industria automotriz, porque esa también fue muy importante, el trabajo que se hizo en los 70s en la industria automotriz, como en estas, por ejemplo, Ideal Standard, que se dedicaba a hacer todos estos muebles de baño, y todo este parque industrial dedicado a la explotación del acero. Entonces es interesante recobrar esa historia, porque de repente pareciera que de esta época de oro del sindicalismo, que se da, repito, desde los 20s, 30s, todavía un poco en los 40s, todavía algo de rebeldía en los 50s y 60s, de repente se lanza este velo negro sobre la década de los 70s y se habla, bueno, particularmente de esfuerzos que no se lograron concretar, pero que hoy, gracias a la lucha de aquellos en los 70s, de sindicatos históricos, como es el caso del SME, bueno, pues hay una nueva luz para los trabajadores y hay una ruta para los trabajadores, que todavía no se ha logrado ese cambio de fondo. Bueno, pues es labor de nosotros como clase trabajadora seguirlo impulsando con las herramientas que nos han dado todos estos personajes. Bueno, vámonos a una pausa a cargo de la música de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con este homenaje, muy sencillo homenaje desde Letras Militantes al camarada Velar, a Jorge Belarmino Fernández. Seguimos aquí en Letras Militantes después de esta pausa musical. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar con el texto de nuestro camarada Jorge Belarmino Fernández, recién fallecido el pasado 1 de enero de este 2023. Su texto, San Ecatepec de los Obreros, es un libro bastante interesante con testimonios muy interesantes sobre la lucha por formar sindicatos, por organizar a los obreros y obreras mexicanos en la zona del Estado de México en la década de los 70. Es un testimonio importante, es un libro que se puede encontrar en la página de internet de la Brigada para Leer en Libertad, que es esta organización, esta asociación civil que fundó el propio Belarmino con gente como el propio Paco Ignacio Taibo II, que hoy es director del Fondo de Cultura Económica y que regularmente hace estas ferias de libro en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en la Alameda Central, en la Alameda del Sur también, allá por Villacuapa, y en otros estados de la República, en este esfuerzo por impulsar la lectura, que es una herramienta fundamental para crear conciencia. A quien no le guste leer, a quien no esté dispuesto a leer, difícilmente va a estar dispuesto a cambiar la realidad que lo rodea, porque no va a contar con las herramientas suficientes para entender por qué algunos procesos se dan de cierta manera. Entonces, el esfuerzo que hace la Brigada para Leer en Libertad es importantísimo y creo yo que compartir estos textos es fundamental. Textos de autores mexicanos, de gente que ha vivido en carne propia la lucha, como el caso de Belarmino, o textos clásicos de literatura, de autores extranjeros, de autores mexicanos, que se centran sobre todo en la lucha del ser humano por transformar su realidad. Entonces, este lo pueden encontrar en la página, junto con muchos otros textos muy, muy buenos que está editando la Brigada para Leer en Libertad, se puede encontrar en su página en internet. Simplemente ponerle en el buscador Brigada para Leer en Libertad. Y ahí vamos a encontrar estos textos que se pueden bajar en formato PDF, se pueden leer en el propio celular, en una tableta, en una computadora y pues darle fuerza también, cuidar el medio ambiente para que no se gaste en papel y desaparezcan más árboles. Pero bueno, ese es otro tema que ya mencionaremos aquí en Letras Militantes. Vamos a continuar con San Ecatepec de los Obreros de Jorge Belarmino y con este texto que se titula El año de buscar la luz. El crecimiento de la industria y de la población en Ecatepec había coincidido con la transformación del mundo laboral en el país. Cuando hacia 1959 en el municipio las plantas y la gente empezaban en verdad a reproducirse, se consolidaba la nueva clase obrera que venía apareciendo con el gran desarrollo industrial, iniciado casi 20 años antes. Era una clase obrera que ahora tendía a concentrarse en las empresas de capital privado, procedentes sobre todo de las zonas rurales o semirurales. Ante ella, el sindicalismo oficial, corporativo, controlado, charro, iniciaba su década de oro, que bueno, ese es un término, el década de oro, que utiliza otro compañero de la Brigada para Leer en Libertad, que tienen también unos textos buenísimos, Francisco Pérez Arce, Paco Pérez Arce, y que usa en el libro El Principio. Bueno, él hace varias referencias, Belarmino, a estos términos que maneja Paco Pérez Arce. Entonces decíamos, iniciaba este sindicalismo charro, su década de oro, tras la represión en aquel año de las corrientes democráticas representadas en el movimiento ferrocarrilero, magisterial, petrolero, electricista y postal. Porque recordemos que en la década de los 70 se da esta lucha por el control interno de lo que sería el sindicato de trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, que se da con una corriente que, bueno, hemos hecho la historia en otros momentos de Letras Militantes, pero una corriente que en su momento, en los años 20, formaba parte de una confederación que había creado el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Que bueno, hay una separación ya a finales de los 20 y estos que se separan conforman otra federación de sindicatos que finalmente va a dar lugar al STERM, al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Va a ser dirigido históricamente por Rafael Galván
y al momento en que Comisión Federal de Electricidad, después de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, pues empieza a absorber todas estas empresas privadas para conformar a la Comisión Federal, bueno, el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad se convierte en el principal competidor del STERM. Y en la década de los 70 es cuando se va a dar esta fusión para crear el SUTERM que hoy conocemos y que va a generar un conflicto muy fuerte, un conflicto hasta violento incluso, en donde finalmente y desgraciadamente va a ser derrotada la tendencia democrática que encabezaba Rafael Galván. Y se va a imponer este charrismo sindical en el SUTERM que prevalece hasta el día de hoy, que el propio director actual de la CFE pues logra encuadrar muy bien cuando habla de un sindicato estratégico. El SUTERM como un sindicato estratégico porque es un sindicato alineado, es un sindicato que está dispuesto a obedecer y a reprimir cualquier intento de pues movilización, organización democrática, autónoma de los propios trabajadores. Tienen que ceñirse a las reglas del Estado. Por eso, pues el propio Bartlett, experto en esos temas, lo considera un sindicato estratégico. Bien, decíamos, a finales de 1971, en el momento en que el municipio, en la Kramerman, la laminadora, con una nueva razón social, se reiniciaba el intento de crear un sindicato independiente. Y la imitaban Talleres Ochoa, Vaciados Industriales, Gas Metropolitano y Trail Mobile de México. La República vivía un renacimiento de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. El suceso mayor era la aparición de la insurgencia obrera, que nacía en noviembre a iniciativa de Demetrio Vallejo, Rafael Galván y sus colaboradores. El primero, Demetrio Vallejo, símbolo de las batallas de 1958 y 1959, liberado después de 11 años de prisión, procuraba el rescate del gremio ferroviario. El segundo dirigía uno de los dos sindicatos de la Comisión Federal de Electricidad, defendiendo su autonomía y sus prácticas democráticas contra la sistemática ofensiva del otro, el Sindicato Nacional de Trabajadores Federales de la CTM, origen del que 3 años después ordenaría romper la huelga en General Electric, porque bueno, hubo este intento de afiliar a los trabajadores de General Electric que estaban en huelga y que tenían su propio sindicato independiente. En torno a ellos, y a lo largo de 1972, en multitud de puntos se expresaron y tomaron fuerza movimientos de fábrica o centro de trabajo y de carácter regional y nacional. Nada semejante se había visto desde aquellos últimos años 1950, esta vez abarcando a una voluminosa industria privada. A su lado daba principio una reactivación de los históricos reclamos campesinos y se formaban los fermentos del movimiento urbano popular. La insurgencia obrera convocó a 5 jornadas de manifestaciones simultáneas que alcanzaron hasta medio centenar de ciudades, sin incluir al Distrito Federal. En la más exitosa reunió a 16,000 personas en Puebla, 13,000 en Tampico, 10,000 en León, 3,000 en el puerto de Veracruz, Monterrey y Chihuahua, más de 1,000 en Celaya, Aguascalientes, Acapulco, Colima. A ellas se sumaron otras locales o regionales del STERM, de Galván, la toma de unas 17 secciones de su sindicato por el movimiento sindical ferrocarrilero de Vallejo y en algunas ciudades la formación de frentes en los cuales la insurgencia participaba. Hay que recordar también que esta insurgencia obrera había un apoyo del SME, por lo menos en términos de discurso, porque bueno, la Secretaría General en aquel momento, que si no me falla ahorita la memoria, era Torres Ordóñez, quien era secretario general del SME, lo que hizo fue dar marcha atrás a este proceso de fusión en el que se iba a involucrar el propio SME para formar parte de la Comisión Federal de Electricidad y unificarse dentro de lo que va a ser el SUTERM. Sin embargo, bueno, pues hubo manejos, algunos mensajes desde el propio gobierno, posiciones que se fueron fortaleciendo dentro del SME, impulsadas por otros intereses que decían no a la unidad con la corriente democrática de Vallejo, de Galván, aunque bueno, también estaba Vallejo involucrado, y pues evitar meterse en esos problemas para tener una mejor posición, entre comillas, en la negociación. La agitación no se reducía a lo impulsado o amparado por el movimiento principal.
En Cuernavaca, los trabajadores y trabajadoras de grandes y medianas fábricas, Textiles Morelos, Nissan, Rivetex, Textiles Los Gallos, Mosaicos Bizantinos, Novelis Les, Electrocap, Artemex, se liberaron de los charros, saliendo o no de las centrales de estos, y en varios casos lograron notables éxitos en las revisiones de contrato colectivo, usando la huelga, los paros locos solidarios y las demostraciones conjuntas. Hay que señalar también que a pesar de que había una posición institucional en el SME, desde el Comité Central, de no involucrarse en esta lucha de la insurgencia obrera, sí había grupos de trabajadores electricistas afiliados al SME que apoyaban activamente esta lucha de la insurgencia obrera. Sí hubo secciones muy importantes que formaron parte de esta lucha. En Monterrey, las 1.500 obreras de medalla de oro protagonizaban una lucha que resonaba en el país por sus duros choques contra la mafia sindical y la policía, y por la marcha que, venciendo obstáculo tras obstáculo, llegó a la Ciudad de México, y de inmediato fue detenida y vuelta a casa por las fuerzas del orden para continuar. El Frente Auténtico del Trabajo, determinante en los avances de Cuernavaca, y que desarrollaba una estrategia de formación de sindicatos nacionales independientes por rama de producción, en el Bajío alentaba con éxito la revuelta en pequeñas y medianas fábricas, empleando imaginativos recursos. El movimiento revolucionario del magisterio, de larga historia, en varios puntos abría de regreso las puertas del gremio a la oposición, chocando de manera frontal contra la dirigencia setemista y el Estado. La Liga de Soldadores preparaba combates de una excepcional radicalidad en las plantas de Pemex, que ayudaba a construir, y en diversas secciones de la agrupación petrolera el descontento se organizó. En Yucatán se sentaban las bases del Frente Sindical, uno de los proyectos que a partir de 1973 se confrontaría más directamente con los empresarios y la autoridad. El experimentado sindicato de panaderos se reactivó. Las disidencias autonómicas en correos y telégrafos trataron de recobrar las posiciones perdidas, y en Teléfonos de México aparecieron los primeros síntomas de descontento en mucho tiempo. Los trabajadores de la industria nuclear y los empleados y empleadas bancarios constituyeron sindicatos nacionales, y volviendo de cabeza la estructura vertical de la universidad, surgió el STUNAM para servir de ejemplo a otras instituciones de educación superior, que en diciembre hicieron paros en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Monterrey, Zacatecas y Guerrero. La Unidad Obrera Independiente, fundada por un abogado laboral, alentaba la implantación de sus propios sindicatos en las industrias automotriz, textil y hulera, Volkswagen y Goodrich Euskadi, entre otras empresas en esos momentos. Y la huelga triunfante de los 1,000 trabajadores del Ánfora en la Ciudad de México se convirtió en el más conocido logro de la asesoría de los Castillejos y Fernández del Real. El Frente Sindical Independiente, al que daba vida el Partido Comunista Mexicano, se sumó al esfuerzo. Teniendo nexos o no con esta serie de fuerzas, por la geografía nacional una buena cantidad de asalariados se revolvieron contra las condiciones en las cuales trabajaban, topando de inmediato con la hostilidad de sus sindicatos corporativos. En Fundidora de Monterrey, Termoeléctrica del Valle de México, Diesel Nacional, Mechas de Dinamita de Durango, Celanese Mexicana de Zacapu, Coca-Cola de Celaya, Pepsi-Cola y Departamento Municipal de Aguas de Chihuahua. En la sección de limpia del municipio de Torreón, Bequel de Aguascalientes, las 3 plantas de Berkel de México, los transportes urbanos de Tijuana y farmacias de Tampico, en Olivetti, Cima, Hilos Cadena, Aceros Esmaltados, Singer Mexicana, H. Steel, talleres de la Buick, líneas de autobuses Insurgentes Bellas Artes y Santiago Algarín Potrero, Panadería México, Fanal, Fanta, Tintorería Francesa, Radio Aeronáutica Mexicana, Burton Dickinson, el grueso de estas en la capital de la República. O sea, vemos cómo se empezó a gestar una revuelta importante y cómo se empiezan a organizar sindicatos independientes en todas estas pequeñas empresas y que buscan tener estos nexos para poder hacer prácticamente una revolución desde la organización obrera. Hubo despidos, huelgas siguiendo los cauces legales y de hecho mítines y manifestaciones, choques con los grupos de seguridad patronales y sindicales, con la policía
y ocasionalmente con el ejército. Se conquistaron o perdieron sindicatos independientes y secciones liberadas del aparato corporativo. En septiembre, el Stern de Galván se sintió obligado a la unificación con el SNEF para plantearse la lucha interna, formando la tendencia democrática en el único sindicato nacional electricista que de ese modo quedaba, SUTERN. La tendencia seguiría sirviendo de referencia en distintos lugares del país, pero los vallejistas continuaron a solas su áspero enfrentamiento y desapareció el paraguas nacional que protegía a otros. Aún así, las centrales oficialistas, que conservaban el control de la absoluta mayoría de las fuentes de trabajo, por primera vez en 13 años aparecieron, sin rastro de duda, a la defensiva. Sus balandronadas de convocar a demostraciones multitudinarias quedaron en nada, y sus actos ceremoniales del 1 de mayo aquí y allá fueron perturbados por la oposición. Recordemos que en esa década, en estas marchas del 1 de mayo, del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, pues había estas pequeñas muestras de rebelión de pequeños grupos que enturbiaban todo ese ceremonial que era ir a darle las gracias al presidente desde la clase obrera. Y incluso todas estas, como llama, balandronadas, esos intentos de demostraciones de apoyo al Estado, pues quedaban en ridículo ante estos personajes, o con estos personajes, mejor dicho, de la CTM. Se forjaba de ese modo un laboratorio de la emergencia de los asalariados urbanos, que descubría o redescubría una enorme variedad de formas de acción, y se subvertía la vida cotidiana, personal, colectiva, pública. En ese sentido, ni siquiera a los movimientos del 58-59 se le comparaba. Y es que una buena cantidad de quienes se rebelaban ahora descubrían por primera vez su lugar en la sociedad y la alternativa de un futuro distinto. Las mujeres, las que no tenían antecedentes en el trabajo fabril y quienes se empleaban en instituciones históricamente cerradas a la sindicalización. En meses, decenas de miles de trabajadoras y trabajadores habían experimentado una revolución interna. El mejor ejemplo eran las obreras de Medalla de Oro, de los textiles de Cuernavaca y de la confección de Irapuato. Desde antes de la revolución, sus predecesoras habían sido tan atrevidas como ellas frente al poder. Ahora, sin decirlo, ellas se convertían a la vez en la real vanguardia del feminismo mexicano. El tiempo dedicado a defender sus derechos y su beligerante presencia en las calles las confrontaba con sus esposos, padres, hermanos y a ratos con sus compañeros de trabajo. No pocas terminarían convirtiéndose en madres solteras, dispuestas a experimentar la libertad en todos los ámbitos. ¿Cuánto de eso recogían la Kramerman y el resto de las pocas luchas que en la época estaban en proceso en Ecatepec? Casi todas en la industrial Jalostoc y relacionadas por medio del despacho de los Castillejos y Fernández del Real. ¿Cuánto en un México enorme, en vertiginoso crecimiento demográfico y continuo cambio social, donde los medios de comunicación se habían convertido en un imperio experto en transfigurar la realidad, y en el cual las familias trabajadoras recibían con cierta confianza solo las noticias que circulaban entre ellas, recelando por el instinto de encerrarse en sí mismas? Una década indudablemente compleja, la de los 70s, en donde frente a estas luchas masivas, estas luchas con conciencia de clase, pues había una camisa de fuerza impresionante, comenzando, bueno, pues por los artilugios desde el propio Estado, artilugios legales a través de las autoridades del trabajo, siguiendo con la complicidad de estas grandes centrales charras, la CTM a la cabeza de todas ellas, continuando con pues todos estos poderes de facto, como son los medios masivos de comunicación, en donde todas estas historias pues jamás se expresaron, ¿no? Jamás se supo de todas estas movilizaciones, no en la televisión, quizás algunas cosas en algunos medios impresos, en algunos periódicos que pues buscaban ser un poco más independientes, pero en general los medios de comunicación, como parte de la superestructura que controla el Estado, pues lógicamente eran sus aliados
fundamentales para no dar a conocer y no generar estas expectativas dentro de la clase trabajadora, no despertar la conciencia dentro de estos trabajadores en rebelión en México durante la década de los 70. Pero como decimos, en sindicatos ya fuertemente conformados y con tradición, como el caso del SME, sí había fuertes corrientes también de discusión y de apoyo, de solidaridad a estas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de todas estas pequeñas fábricas y estos sindicatos independientes que se iban constituyendo. Continuamos con otro texto de Belarmino titulado El Evangelio según Don Carlos. A principios de los años 70, casi la totalidad de nuestros personajes estaba por construir sus casas y crecerlas con lugares para las familias de los hijos. No lo habían hecho porque no tenían un terreno, o apenas habían levantado un par de piezas, o simplemente eran demasiado jóvenes para preocuparse por eso. Cuando lo hicieran, estarían siguiendo los pasos de Carlos López y de su hermano Juan. ¿Serían conscientes de ello y de cierta manera los imitarían, o solo responderían al sentido común de la nueva generación de trabajadores que, a su arribo a las ciudades, buscaban las raíces perdidas y querían tener un techo seguro para ellos y para quienes lo siguieran, que sirviera de faro y cobijo? Como sea, en sí mismo y en lo que le legaron sus padres, Carlos López llevaba 60 años desarrollando una forma de vivir y de ver el mundo que los demás apenas empezaban a crear. Para él, desde sus primeros recuerdos, el meollo de todo estaba en el conocimiento de las máquinas, en la lucha por la dignidad personal y en el trabajo que lo hermanaba con otros. Mientras su historia sucedía, el papá, don Ramón, fue encontrando una manera de entenderla y transmitirla a los hijos, y don Carlos hizo luego otro tanto. De este modo, entre los dos crearon una especie de manual del buen obrero. Con él llegó nuestro amigo en 1947 a la fábrica perdida entre las almueras del antiguo lago, Sosa Texcoco. En el primer capítulo, este manual encuentra a los abuelitos de don Carlos, que nacieron cerca de la ciudad de Puebla, ya viejos, asentados en Córdoba, Veracruz, en casa del esposo de una de sus hijas, al que ayudaban en la tienda de su propiedad. Murió el abuelo y ni la abuela ni el papá de don Carlos estaban dispuestos a seguir de arrimados. El tío había escogido el camino de aprovecharse de cuanto pudiera, y si bien declaraba a la familia que todo era de todos, no le daba un quinto a nadie. Entonces el papá de Carlos se fue de aprendiz con un herrero italiano, y la abuela resolvió regresar a Puebla. Antes ella le dio la primera gran lección al hijo, que tenía 14 o 15 años. Te voy a entregar tu libertad. Eran momentos en los que en los arrabales de las ciudades y los pueblos grandes, muy parecidos a chiqueros muchos, como Chucho el Roto, Barrabás y otros a quienes Ramón conocería trabajando en los astilleros de San Juan de Ulúa, se daban a la mala vida, con sangre de por medio, al lado de miles de mujeres que se volvían prostitutas y de mendigos echándose a la calle en plaga. Doña Macedonia llevó a su muchacho a una esquina y mostrándole las dos calles le dijo: si te portas bien, estarás bien con la sociedad. Si no, vas a ir a parar a la cárcel. Pasaron varias cosas y Ramón se halló en el tren al puerto de Veracruz. Uno de sus hermanos prometió acompañarlo, pero al final prefirió un segundo camino que había en la época y que seguiría viendo después, el de agachar la cabeza para conservar la tranquilidad, quedando al amparo de la tienda y la casa del tío, de donde nunca saldría, para llevar una triste, oscura vida. El padre del futuro obrero de la Sosa tomó un tercer camino, al que lo habían alentado su madre, y fue a dar a los astilleros aquellos de San Juan de Ulúa. Fue a dar allí siguiendo el instinto del aprendiz de herrero que era. No se usaba todavía la soldadura y los hierros se pegaban con puros remaches. Alguien preguntó: ¿qué? ¿No hay un pailero por ahí? Y Ramón levantó la mano, aunque sabía muy poco de eso. Con las máquinas había aprendido, todo es cosa de decidirse y no temer a los peligros. Y ayudado por dos presos que entendían de la cuestión, echó los remaches y se le hicieron bolas. Uno de los presos quería comérselo vivo,
y él lo contuvo diciéndole lo que millones de obreros y obreras dirían luego: enséñame bien. Así fue, y el muchacho hizo algo que también sería común en los trabajadores y trabajadoras de la industria. Se puso a trabajar las horas que fueran para dominar el oficio. El día de raya le colocaron un montón de pesos delante, y él tardó en agarrarlos, pues le parecían muchos. A los 3, 4 meses, a la manera de los hombres de su tipo en todas partes del mundo, lo primero que hizo fue vestirse bien, sin que le faltara un reloj de cadena, signo de holgura. Su siguiente paso fue el de cualquiera que valorara su orgullo. Regresó a Córdoba a visitar a la familia y obtuvo la enorme satisfacción esperada. En el zaguán apareció una de sus tías y le preguntó: ¿qué se le ofrece, señor? ¿Qué, no me conoces?, contestó él estirando su figura hasta el cielo. Después vinieron los que para un trabajador de la industria fueron los extraños tiempos de la revolución. Los variados campos mexicanos encontraron en ella oportunidades de redención, o unos de ellos, para ser precisos, en tanto otros no eran alcanzados. Salían de las más profundas sombras y se convertían en los mejores agentes del movimiento armado, que en las regiones zapatistas reconectaban con una lucha de siglos por defender sus derechos. Los obreros y obreras no hallaron su puesto. Aquí hay que recordar el episodio de los batallones rojos, que con la Casa del Obrero Mundial pactan con el gobierno de Carranza para frenar el avance de los ejércitos campesinos, en este caso de Villa y de Zapata, y muchos de estos sindicatos son los que conforman esos batallones obreros que combaten a Villa y a Zapata. Y bueno, este fue el hecho histórico en el que el ESME se negó a participar. Algunos dicen que es porque era político el sindicato, otros por la relación que había con los zapatistas y con los pueblos campesinos, que era el origen de muchos de los obreros del ESME. Pero bueno, ese es tema de otra discusión. Lo que le quedaba a Ramón era continuar desarrollando el espíritu de la clase que tardaba en madurar. Se hizo del gremio ferrocarrilero en una casa de máquinas y se cambió a Paso del Macho. Un día llegó un general con su tren cargado de federales y a la locomotora venía saliéndosele la tubería. «A ver, ¿quién es el macho pailero aquí?», gritó. Era un bruto como todos los de su especie y quería que le arreglaran la máquina sin enfriarse para continuar la campaña. El papá de don Carlos le dijo que así no se hacían las cosas y lo agarraron preso. Entonces vio venir a 3 mecánicos y, sabiendo lo que sabía de las calderas, que para él se habían convertido en las ariscas comadres a las cuales debía tratarse con inteligencia, les advirtió: «Tengan cuidado». «No venimos a que nos enseñes», le contestaron, y se pusieron unos costales mojados y se metieron por el registro, en el que nada más cabía un hombre. Como fuera, le pegaron el tapón a la caldera. Esta respingó soltando toda su presión. Los 3 hombres querían salir y ninguno pudo. Estaban cosidos. Entonces Ramón demostró el insustituible lugar que se había ganado en el moderno mundo cuya vía el país empezaba a transitar. Arregló los tubos con un expansor, puso otro tapón y llenó de vuelta con agua la caldera, tan eficientemente como un médico o un ingeniero en sus asuntos. Luego continuó su travesía y fue a dar a Atlisco, Puebla, a manejar unas calderas de leña. Los sindicatos se extendían por la República, el gobierno expidió la primera ley laboral, estamos hablando entonces de 1931. Él se hizo secretario de trabajo de uno de oficios varios y agremió a unos albañiles. Al poco estos se le acercaron mal encarados. «Ya ves, por sindicalizarnos nos quitó el trabajo el patrón. A ver cómo le haces para arreglarlo. Si no», remataron, probando una rústica forma de poder obrero, «te matamos». Él ya era don Ramón, porque se había casado y tenía hijos. Se fue a la oficina del patrón y le dijo: «Señor Peralta, está usted robando a sus trabajadores. Tiene usted una librería y no ha leído la Ley Federal del Trabajo». «A ver, pase usted», respondió el otro. «¿Cuánto quiere para arreglar el problema?». «No, yo lo que quiero es que se le arregle el problema a los albañiles. Y si no nos arreglamos, vamos a ir a conciliación y arbitraje, a acusarlo de que usted les está robando». «No, ¿por qué?». «Porque la ley dice que el sueldo mínimo es de $1.37 y usted les da 50 centavos y a los maestros les paga unos 50 y debiera darles el doble».
Ah, no, pues vamos a arreglarlo, dijo el empresario. Pues salga usted ahorita e infórmele a los albañiles. Así fue, y en lugar de que los de la construcción mataran a su líder, lo invitaron a brindar en la pulquería. La familia volvió a echarse a andar hacia otra fábrica cerca de Atlisco, donde el hombre se ocupó de una caldera que funcionaba con chapopote. Era cosa de calentar bien la pasta a 250 grados para que se hiciera casi agua y el quemador se prendiera con un mechón. Luego el secreto estaba en nivelarle bien el aire. La esposa era joven y bonita y unos de la factoría querían quitársela. Andaba bien greñudo él, según la moda, y un día llegó a prender su caldera y encontraron el pretexto para cargarle las envidias. Está usted castigado por venir con mucho pelo. ¿Por qué se van a meter en mi vida privada?, rechistó, afirmando el orgullo por el cual estaba dispuesto a pagar lo que se necesitara. Si quiero andar con trenzas es mi gusto. Ahí está su trabajo. Y de vuelta todos a un camión, esta vez a la ciudad de Puebla. Carlos esperaba trabajar de lo que les había enseñado su papá, cuando le llevaban los tacos y los introducía en los misterios de la caldera. El cristal, el manómetro, pero no hubo modo, y entró con él a una planta textil, ambos de aprendices de tejedores. De todas formas, para el muchacho era un gran gusto entregarle semanalmente el dinero a la mamá. Ella le daba su domingo para ir al cine. El orgullo del padre no paró de mudarlos de ciudad, tanto que a Carlos no le importó que en uno de los cambios a don Ramón lo metieran de barrendero, pues le dieron una casa en un lote con muchas frutas y un pozo. Era la oportunidad de quedarse quietos. Pero algo sucedió y volvieron a rodar de un lado para otro hasta el Distrito Federal. Quizás por eso, cuando se dio la ocasión de entrar en las plantas de la Sosa, para de una buena vez quedarse fijo a la tierra, nuestro amigo estuvo dispuesto a cuanto fuera, excepto una cosa: renunciar a los principios aprendidos de su progenitor. Para 1973, él no era, pues, como el resto de los personajes de estas páginas, que llevaban poco tiempo en las ciudades y en la industria y que acababan de instalarse en Ecatepec. Representaba al obrero que seguía los pasos de su padre, desde cuando el país se veía diferente y hombres de su clase reclamaban un sitio visible en la sociedad. A veces oídos por sus gobernantes, que en un caso hasta decía encontrar en ellos la promesa del futuro del país. Y así, sin embargo, él, su esposa y sus muchachos se emparentaban con la absoluta mayoría de los 250 o 300,000 habitantes con que en ese momento contaba el municipio, concentrados en torno a las fábricas. Quienes llegaban repetían la experiencia de don Carlos y la de su familia, transformándola a su manera. Bueno, así culminamos con esta parte del texto de cómo también el orgullo obrero, la conciencia obrera, es algo que se va transmitiendo en la familia cuando, se decide no traicionar los principios. Y eso pues también lo hemos visto en la resistencia. Jubilados que le dicen a sus hijos: no te liquides, quédate en la resistencia. Si lo que necesitas es dinero, hay un apoyo, pero también ponte a trabajar, como pasó con compañeros que nos contaban el caso en Kilómetro 42, que les decían: pues quieres trabajar, ahí está la milpa, en lo que recuperamos el empleo. Entonces, este tipo de experiencias, que es la verdadera militancia obrera histórica, es algo que también conocemos en el Sindicato Mexicano de Electricistas y que tendremos que seguir impulsando, seguir transmitiendo en estos procesos que ya nos han comunicado nuestro secretario general, nuestro compañero Martín Esparza, sobre la sindicalización primero de los beneficiarios, de aquellos compañeras y compañeros que se nos adelantaron, posteriormente con los hijos y nietos de jubiladas y jubilados que han participado en la lucha, y los compañeros de la resistencia con sus hijos para que formen parte de las filas del ESME. Y poder continuar con esta tradición, porque después de 13 años de lucha y con 108 años de historia, esto es algo que no podemos dejar caer. Tenemos que seguir adelante históricamente con las nuevas generaciones. Bueno, pues aquí terminamos también este breve y sencillo homenaje a Jorge Belarmino Fernández. Que en paz descanse, que le sea leve la tierra y que su trascendencia a ese otro plano existencial lo acompañen todos estos sentidos, honores que ha ganado por ser un activista político, un activista sindical y un activista de la cultura como pocos en nuestro país. Eso es todo por esta ocasión en Letras Militantes.
Nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.